solucionar por fe en Jesús y luchando a traer almas a la luz. Dardos encendidos vienen contra mí, mas yo sé por la fe venceré aquí. Oh, si quiero ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En las olas del turbión Cristo guardará, mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él, es mi rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Oh, si quiero ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En servir al Salvador por los valles voy, donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca fallará. Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá. Oh, si quiero ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Oh, si quiero ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Amén. Buenas tardes, hermanos. En esta tarde queremos continuar compartiendo la palabra del Señor. Gracias a Dios por la bendición que el Señor nos da de continuar. La obra de Dios sigue adelante. La iglesia continúa adelante. La obra no se detiene porque es de Dios. Él es el que la sostiene. En esta tarde quisiera compartir en el capítulo 25 del libro del Éxodo un verso que nos llama mucho la atención, el versículo número 8. Dice la Escritura, y hacerme han un santuario, me han de hacer un santuario, y yo habitaré entre ellos. Es interesante que este texto nos habla de la importancia del templo, de la casa de Dios. Y en esta tarde quisiera hablar sobre la importancia de asistir a la casa de Dios, a la iglesia. Padre, doy gracias en esta tarde una vez más por el privilegio de poder estar ante tu presencia, el poder estar frente a tu palabra y poder compartirla en esta hora, Señor. Pedimos que hables en nuestro corazón, pedimos por tu pueblo, por la iglesia, Señor, para que bendigas con tu palabra a cada persona, cada miembro, cada uno de las personas que escuchan el mensaje, Señor, para que a través de la enseñanza del mensaje pueda traer gran bendición a sus vidas. Úsame para tu gloria, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como ya mencioné, el tema que quiero compartir es acerca de la importancia de asistir a la iglesia. Hay un refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Creo que en estos tiempos donde muchas de las iglesias no están teniendo servicios en sus templos, creo que deberíamos nosotros valorar mucho más la casa de Dios. Porque cuando había oportunidad de estar en la iglesia, algunos no estaban. Y ahora, aunque quieran, no pueden estar. Pero qué importante es que la casa de Dios, el Señor dijo que nosotros deberíamos hacerle un santuario, porque Él quería habitar con nosotros en el santuario. Es importante entonces la asistencia a la iglesia. Hay algo muy importante en cuanto a las cosas de Dios, y es porque en la iglesia el ambiente determina lo que cree o lo que crece dentro de cada uno de nosotros.
Hay un ambiente que se forma, y el ambiente aquí no es necesariamente el ambiente de la música, el ambiente de los himnos, de los cantos especiales, de los testimonios de la gente. No necesariamente. El ambiente lo forma Dios. Él es el que establece el ambiente. Y su pueblo que se congrega son los que hacen al ambiente que forma al cristianismo. Y en esta tarde quisiera hablar precisamente sobre eso, la importancia de asistir a la casa de Dios, a congregarse como iglesia. Número uno, nosotros debe de haber en nuestro corazón un profundo anhelo de estar en la casa de Dios. Debe haber un profundo anhelo en el corazón de poder estar en la casa de Dios. En el capítulo 27, en el libro de los Salmos, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Buscamos ese texto, por favor. El capítulo número 27 es uno de los capítulos de la Biblia y uno de los versículos muy interesantes, el versículo 4, donde nos dice la palabra del Señor. El salmista escribiendo, él decía acerca de la casa de Dios: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En el texto de hoy, en esta tarde, aquí encontramos 6 principios importantes para que una persona pueda tener un profundo anhelo en su corazón de estar en la casa de Dios. Primeramente, el versículo nos dice que debes de pedirlo. Una cosa he demandado a Jehová. Debe pedirle a Dios que Dios le dé ese anhelo. No nace del corazón. No es algo que nacemos con ello. La verdad que nadie quiere ir a la iglesia. La gente no quiere buscar a Dios. Tiene que pedirle a Dios que Dios ponga ese anhelo para buscar estar en la casa de Dios. Si uno no le pide a Dios, téngalo por seguro que no habrá ese anhelo. Tenemos que buscar ese anhelo en la búsqueda, en oración a nuestro Dios. Segundo, dice el texto, tienes que buscarlo personalmente. Dice: una cosa he demandado a Jehová. Le estoy pidiendo a Dios que ponga ese anhelo, pero luego dice: esta buscaré. Habla de que voy a hacerlo todo lo posible para poder yo estar en la casa de Dios. Todos tenemos inconvenientes al momento de uno querer asistir a la iglesia. Hay muchas cosas que nos estorban. Puede ser que vengan a visitarnos algunas amistades, puede ser que tengamos alguna otra cosa por hacer. La cosa es de que muchas veces cambiamos el estar en la iglesia muy fácilmente por cualquier otra cosa. Por eso que dice el salmista que nosotros tenemos que aplicar el principio de búsqueda personalmente. Es decir, que nosotros debemos de encargarnos para que el estar en la iglesia suceda. Tengo que planificarlo, es lo que está diciendo. Yo tengo que planear. Y no debo de permitir que ninguna otra cosa estorbe mi plan de yo estar en la casa de Dios. Luego dice el salmista que esté yo en la casa de Jehová. Que esté yo. Habla acerca de lo importante que nosotros debemos de hacer. Es decir, tengo que determinarme yo personalmente de que yo quiero estar en la casa de Dios. Puede ser que a lo mejor algún miembro de mi familia no quiera ir a la iglesia conmigo. Pero yo tengo que determinarme. Es mi decisión. Yo personalmente, el diablo no quiere que yo vaya a la iglesia. El mundo no quiere que yo vaya a la iglesia. Mi carne tampoco lo quiere, pero yo me voy a determinar. Yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Es mi decisión personal. Y luego dice el texto, es algo importante también, que no solamente que debemos nosotros estar en persona en la iglesia, pero que también todos nosotros debemos querer estar todos los días de nuestra vida. No debemos querer ir a la iglesia solamente en ciertos tiempos, no solamente en tiempos de Navidad, no solamente en tiempos festivos, sino debemos querer estar en todo tiempo. No solamente cuando tenemos el agua hasta el cuello, sino también en los tiempos buenos de nuestra vida. En todo tiempo, todos los días de nuestra vida. Pero luego dice el versículo: para contemplar la hermosura de Jehová. Este es otro principio importante para nosotros poder tener un profundo anhelo en nuestro corazón de estar en la casa de Dios. Tenemos que tener el anhelo de ver el rostro de Dios, contemplar el rostro de Dios. El rostro de la gente nos desanima. Si queremos venir a la iglesia para ver a los hermanos, nos vamos a desanimar. Es importante querer estar en la casa de Dios para ver la hermosura de Jehová. Tenemos que buscar el estar en la presencia de Dios.
Y luego dice el texto terminando, hay un sexto principio que dice, y para inquirir en su templo. Yo debo de querer venir a la iglesia para aprender más de Dios. No podemos aprender quedándonos fuera. Los muchachos, los niños no van a aprender si no van a la escuela. Tenemos que enviarlos a la escuela. Y algunas veces los padres los mandan con mucho más rigor a la escuela que mandarlos a la iglesia, pensando que no es muy importante ir a la casa de Dios. Y es la razón por qué tenemos las generaciones actuales como están. Necesitamos amar estar en la casa de Dios para aprender. Tenemos que venir a la iglesia para yo aprender cómo vivir para Dios, cómo agradar a Dios y aprender qué espera Dios de mí. Es importante esto. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer para nosotros tener en nuestro corazón el anhelo de estar en la casa de Dios, primeramente debemos, hermanos, debe de haber un profundo anhelo en nuestro corazón. Segundo, debemos de traer, el estar en la casa de Dios debe de traernos alegría. Este debe ser el mejor momento para nosotros, el estar en la casa de Dios, alegrarnos. Si hay un lugar donde nosotros debemos de venir a alegrarnos, es en la casa de Dios. Muchas veces pareciera que cuando algunas personas van a la iglesia, pareciera como que los traen a la fuerza, pareciera en su rostro se refleja otra cosa. Y esto es importante que nosotros debemos de entender. En el Salmo capítulo 122, en el libro de los Salmos, capítulo 122, dice la Escritura, el versículo número 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Solamente de pensar en la casa de Dios, en la iglesia, en el templo, nosotros, eso nada más debe de traer en nuestra vida una gran alegría. Pero dice el salmista, yo me alegré con los que me decían. Qué importante es para uno como padre el oír de labios de nuestros hijos que quieren ir a la casa de Dios. Es una alegría enorme. Creo que los padres que pueden traer sus hijos a la iglesia son los padres más felices. Viven alegres porque sus hijos están en la casa de Dios. Pero hay de aquellos padres que cuando van a la iglesia, sus hijos no quieren ir con ellos. Es ahí la razón por qué nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos desde pequeños a estar en la casa de Dios. La importancia del asistir a la iglesia nos trae a nosotros un profundo anhelo en el corazón, pero también nos trae alegría. Hay una tercera cosa que viene del estar en la casa de Dios para cada uno de nosotros. Y esto habla acerca del comportamiento en el templo. Cuando uno viene a la iglesia, uno aprende. La primera vez que vinimos a la iglesia, no sabíamos qué hacer en el templo. No sabíamos cómo comportarnos en el templo. Los niños cuando están creciendo tampoco lo saben y por esa razón que tenemos que educarlos y enseñarlos para que tengan un buen comportamiento en el templo. En el libro de Eclesiastés capítulo 5, capítulo número 5, el versículo 1 dice la palabra de Dios, cuando fueres a la casa de Dios, cuando fueres, cierto que no todo el tiempo estamos en la iglesia, no todo el tiempo estamos en el templo, pero hay días en los que nosotros vamos al templo y debemos de aprender cómo comportarnos en el templo. La Biblia dice, guarda tu pie. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Eso quiere decir que nosotros debemos de mantenernos en el lugar. No debemos de levantarnos. Cuando Dios habla es de mala educación, es falta de respeto. Cuando nosotros nos levantamos y nos salimos. La Biblia dice que debemos nosotros venir a la casa de Dios y tener un buen comportamiento. Debo de escoger un lugar y debo de ponerme en ese lugar y quedarme allí hasta el terminar. Dice la Escritura, guarda tu pie. Y luego dice más, y acércate más. Acércate más. Es decir, busca una de las bancas o de las sillas más al frente. Si hay lugar enfrente, acércate más. La costumbre de la mayoría de la gente en las iglesias, y esto no es de una sola iglesia, es de la mayoría de las iglesias. La mayoría de la gente busca las bancas más atrás, las más lejos del santuario, las más lejos del altar. ¿Cuál será la razón? Sencillamente porque no comprendemos nuestro comportamiento en la casa de Dios. Cuando uno viene a la casa de Dios, debe de venir buscando a Dios. Y el Señor tiene un lugar donde Él se encuentra y Él está en el altar. Por eso dice ahí,
acércate más. Y luego dice, añadiendo al texto, dice, acércate más para oír. Es importante que cuando uno viene a la iglesia, esté cerca donde pueda oír. No quiere decir que la gente que está atrás, especialmente cuando hay equipo de sonido y bocinas, y el predicador habla y todo lo oyen hasta atrás. No quiere decir que la gente de atrás no va a escuchar, pero quiere decir que la gente atrás, los que están enfrente, le pueden interrumpir. Usualmente la gente que se sienta al frente no tiene nada que lo interrumpa. Si alguien se mueve, si alguien se levanta, el de enfrente ni cuenta se da. Él nada más está prestando atención. La Biblia dice que el Señor entró en la casa de Marta y María y Lázaro. Y él enseñaba la palabra. Y María se sentó a los pies del Señor, donde nadie la interrumpía. Ella, dice el Señor, escogió la mejor parte. La mejor parte es enfrente, donde puedes oír. Por eso dice el Señor, debemos de nosotros de mantener en el templo un buen comportamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Guarda tu pie, no te muevas, no vayas de lugar a otro y acércate más para que puedas escuchar bien la palabra de Dios. Hay algo más, una cuarta cosa que podemos encontrar acerca de la importancia de asistir a la iglesia. ¿Por qué nosotros debemos de asistir a la iglesia? Porque ahí está el Señor Jesucristo. Porque ahí está el Señor Jesucristo en la iglesia, en el templo, según la Biblia, en el Evangelio, según San Mateo capítulo 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, versículo número 20. Estas son palabras del Señor. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué importante es saber que cuando venimos a la casa de Dios, a la iglesia, venimos para estar en la misma presencia del Señor Jesucristo. Es interesante las cosas que nos dice palabra por palabra en el texto, porque donde están 2 o 3, cierto que el Señor no está buscando multitudes. Él solamente busca 2 o 3. Me hace pensar de una familia. Usualmente una familia se compone de 2 o 3. ¿Por qué? Porque ahí está el esposo, está la esposa y está de perdido un hijo. Y Dios, el Señor dice que si solo una familia se congrega, Él va a estar ahí. Es importante esto. Es como la fe. El Señor Jesucristo dijo que Él no estaba buscando una gran fe, simplemente Él quería una fe del tamaño de un grano de mostaza. Una pequeña porción de fe era suficiente. Una familia es suficiente. Por eso que el predicador cuando viene a la iglesia debe ser consciente de que el Señor está aquí y su mensaje debe ser dado, esté quien esté. Debe predicarle a los 2 o 3 que estén ahí. Porque el Señor está en su presencia, ahí en ese lugar. Dice el Señor, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Esto es muy importante. Uno se puede congregar en cualquier parte. Uno puede congregarse en el parque, uno puede congregarse en cualquier lugar y tener quizás un buen tiempo con los amigos y con la familia. Pero lo importante de la congregación es la persona del Señor Jesucristo. Tenemos que congregarnos en su nombre, en el nombre del Señor. Si no lo hacemos así, en vano es nuestra congregación. Porque dice el Señor, cuando se congregan en mi nombre, entonces hago acto de presencia. Yo estoy en medio de ellos. La presencia de Dios es indispensable en cada reunión. Cuando la iglesia se congrega y se junta en el templo, debe ser consciente que necesitan la presencia de Dios. Toda iglesia que se congregue necesita primeramente buscar la presencia de Dios. En el capítulo 3 y versículo 20 del libro de Apocalipsis, la Biblia nos dice, el Señor Jesucristo hablando, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En esa iglesia era la iglesia de la Odisea, una iglesia que se jactaba de tenerlo todo, una iglesia rica con todos los recursos. Sin embargo, habían hecho algo que muchas iglesias han hecho hoy en la actualidad. Habían puesto al Señor Jesucristo afuera. No les importaba el Señor Jesucristo. Es por eso que Él estaba a la puerta, fuera de la puerta. Nosotros no
No podemos continuar de esa manera. Necesitamos al Señor Jesucristo en cada reunión de nuestra iglesia. Por eso es importante congregarnos donde se encuentra el Señor Jesucristo. Que nuestras reuniones sean reuniones donde contemos con la presencia del Señor. Además, en cuarto lugar, la importancia de asistir a la iglesia no solamente es porque nos da un profundo anhelo en el corazón para estar en cada reunión. No solamente porque nos trae alegría al corazón de poder estar en la casa de Dios. Y también porque Dios nos enseña el verdadero comportamiento al estar en la casa de Dios. Y porque su presencia es en medio de los que se reúnen en su nombre. Sino que también dice la Escritura, hermanos, que nos muestra y nos enseña la importancia de no dejar de congregarnos. Cada vez que vemos el templo, cada vez que vemos la casa de Dios, para nosotros debe ser una noticia, debe ser un mandato y debe ser un recordatorio de que no debemos dejar de congregarnos, que tenemos que continuar congregándonos. En la carta a los Hebreos capítulo 10, un versículo muy conocido para muchos, capítulo 10, verso 25, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no dejando nuestra congregación. Me gusta en la forma como lo dice en la antigua versión. No dejando nuestra congregación. En la otra versión dice no dejando de congregarse. Pero me gusta esto porque ¿cuál es nuestra congregación? Hay muchas congregaciones, hay muchos templos. Pero nosotros debemos ser conscientes, ¿cuál es nuestra congregación? ¿Dónde debemos de congregarnos? Los verdaderos creyentes tienen claro dónde deben de congregarse. Y deben de congregarse en nuestra congregación. Amén. ¿Cuál es su congregación? Por eso es importante esto. Dice aquí la Escritura, no dejando de congregarnos, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre. Algunas veces decimos, quizás de alguna forma bromista, usamos el texto para decir, no debemos dejar de congregarnos porque a algunos ya se les hizo costumbre. Y la verdad es esa. Hay gente que se le hizo costumbre. Algunos solamente van a la iglesia los domingos por la mañana y no vuelven a aparecer hasta el siguiente domingo. Otros van solamente cuando hay ciertos eventos, el día del padre, el día de la madre, el día del niño, cualquier otro día, nada más, porque esa es la forma que asisten a la iglesia. Entonces es importante que nosotros comprendamos este principio de parte de Dios. Y es que Dios nos dice en su palabra, el templo que yo quería que me edificaran era para que yo poder estar entre ustedes. Y ustedes no se debían dejar de congregarse. No deberían dejar de congregarse porque esto se les puede hacer costumbre. Es muy importante esto. No debemos permitir que se nos haga una costumbre. Una costumbre es algo que nosotros hacemos habitualmente, algo que hacemos continuamente, y no debemos de hacer el no asistir a la iglesia como una costumbre. Debemos de evitar eso. Nosotros debemos sentirnos mal el día que no estamos en la casa de Dios, el día que no pudimos por alguna X razón. Y hay una cosa muy diferente entre una cosa y otra. No es lo mismo no ir a la iglesia porque no pudimos estar en la iglesia, y otra es muy diferente el no estar en la iglesia porque no quisimos estar en la iglesia. Y eso es lo que Dios, el Señor, nos está enseñando en su palabra. Y nos dice las razones por qué no debemos nosotros dejar de congregarnos. Número 1, porque se nos puede hacer costumbre. Número 2, dice que debemos, al estar en la iglesia, tener el carácter y el valor y el poder de poder exhortarnos los unos a los otros. Dios nos da el poder, nos da la autoridad de exhortarnos. Cuando vemos hermanos que no van a la iglesia, los que sí vamos, deberíamos de exhortar a los hermanos para que también asistan. Deberíamos de preocuparnos por ellos. ¿Por qué no estuvo en la iglesia? No porque lo queremos tener en la iglesia, sino porque el hermano necesita estar en la iglesia. Por esa razón necesitamos exhortarnos. Y luego dice una cosa más, dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta es la razón principal. ¿Por qué nosotros no debemos dejar de congregarnos? Porque
el tiempo se acerca, el tiempo es corto. Francamente, creo que lo que está sucediendo alrededor del mundo es una última oportunidad que Dios le está dando a este mundo. Cristo viene y Él viene pronto. Dijo el Señor que en cualquier momento, no lo sabemos con exactitud, pero hay cosas que nos muestran y nos señalan que la venida de Cristo está muy cerca. Por lo tanto, debemos de animarnos unos a otros a no dejar de congregarnos. Qué bueno fuera que el Señor, cuando Él venga, nos encontrase juntos en la congregación y no desparramados como ovejas que no tienen pastor. Qué importante es que la iglesia aprenda a los principios que el Señor nos da de la importancia de poder congregarnos, de asistir a la iglesia. Es importante. Esto no debe ser tomado a la ligera. Debe ser tomado tan en serio, porque es importante. Yo, como usted, todos necesitamos estar en la casa de Dios. Y en estos tiempos más que nunca, nuestro corazón debe latir más fuerte al no poder estar en la iglesia. Deberíamos pedirle a Dios que todo esto cambie y que todo mundo, todo cristiano, hombres y mujeres, jóvenes y niños, todos volvamos a la iglesia, al templo, a la casa de Dios. Cristo viene y necesitamos arreglar nuestras vidas, poner nuestras vidas en orden con nuestro Dios. Una de ellas es mantener en nuestro corazón la firme convicción de que yo no debo fallar a la iglesia. Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre, damos gracias por esta oportunidad más que nos das de escuchar tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Tu pueblo que necesita cada día más de ti. Y aquellos que en esta hora necesiten, Señor, arreglar esta parte importante de la asistencia a la iglesia. Que valoren hoy más que nunca, Señor, el poder estar en el templo. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que siempre trae el fruto para lo que ha sido enviada. Pido, Señor, que este mensaje llegue al corazón de tu pueblo y que en el momento, Señor, que podamos regresar al templo, todos corramos en búsqueda de ese corazón lleno, Señor, de amor por las cosas y especialmente por tu casa y por ti, Señor. Gracias. Sigue con nosotros en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.